nosotros, él no quiso nada con el Señor. Él venía y nos visitaba, escuchaba la alabanza, escuchaba la predicación, y él decía: ¿sabe qué? Pues yo no sé, pero no siento nada. Le dije: bueno, yo no puedo forzarte ni abrirte el corazón, hacerte una cirugía para que entiendas. La palabra de Dios es clara y viva y eficaz. Si tú abres tu corazón, la palabra de Dios va a hacer efecto en tu vida. Pero si no, yo no puedo hacer nada. Por más maromas que me eche yo acá arriba, no te voy a hacer cambiar. Lo que sí te va a hacer cambiar es la palabra de Dios cuando tú lo creas. Vas a mirar la gloria de Dios. Y me dice bien serio: usted me está hablando como que se las cree todas. Sí, claro, yo estoy creyendo lo que la palabra de Dios dice. Yo estoy creyendo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo estoy creyendo que no fue malo. Yo estoy creyendo que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo no voy a hablarte la verdad? ¿Cómo no voy a hablarte la palabra de Dios como que la estoy viviendo? Tengo que, ¿sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermana? Porque hemos podido experimentar grandes, ¿cómo se dice? Procesos, pero a una manera agigantada. Amén. La palabra de Dios nos estaba hablando, hermano, que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado una medida de fe para que la pongamos en práctica. Pero ¿sabe qué? La fe de mi hermana no es la misma que tiene Javier. Tampoco es la fe que tiene el hermano Ricardo. Tampoco es la fe que tiene el hermano Tino. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un tipo de fe, una medida de fe. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque si te da la fe que tiene la pastora, a Ricardo Junior aquí, si le da la misma fe, quizás Junior no lo va a poder manejar igual. Amén. Y no vamos a trabajar el regalo de Dios que nos ha dado como debe de ser. Aleluya. Cuando dicen amén.